Enfermedad por reflujo gastroesofágico. La clase de hoy contiene los siguientes puntos sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para empezar, definamos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico como los síntomas o las complicaciones que surgen por el reflujo del contenido gástrico en el esófago. Adicionalmente, las nuevas definiciones ya incluyen el daño que ocurre más allá de este órgano, como en la cavidad oral o en los pulmones. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección bastante frecuente. En su escala mundial, afecta entre el 10 y el 30% de las personas en países de la región occidental. Se calculan unos 1000 casos nuevos por año en cada país de la región occidental. Del lado opuesto, en los países asiáticos, la prevalencia es más baja, registrándose entre un 5 a un 10%. La enfermedad por reflujo gastroesofágico afecta a todos los grupos etarios. Sobre el territorio mexicano, las cifras de la enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden ser variables. En lo general, se estima que el 40% de la población mexicana adulta se ha quejado de pirosis por lo menos una vez al mes. Estos valores pueden ser diferentes conforme los criterios que se empleen. Por ejemplo, cuando nos referimos a la presencia de pirosis y o regurgitación, si se trata de síntomas diarios, la prevalencia es del 1.2%. Y si se considera a manifestaciones de por lo menos una vez por semana, la prevalencia sube a 12.1%. Y finalmente, cuando ampliamos a una vez por mes, algunos estudios pueden llegar a mencionar hasta un 49.1% de la población. Sobre los factores de riesgo, no hay evidencia de factores predictivos claros, pero la obesidad se considera un factor de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El riesgo se relaciona con el aumento en el índice de masa corporal. En este sentido, un metaanálisis encontró que el riesgo relativo de los síntomas fue de 1.43 para el IMC de 25 a 30, y este riesgo aumentaba a 1.94 para un IMC mayor a 30. Otro factor de riesgo es el consumo de alcohol, el tabaquismo y la ingesta de algunos alimentos específicos como café, menta, frutas cítricas o grasas, los cuales pueden predisponer al desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque las asociaciones por lo general son modestas. Finalmente, también hay que tomar en cuenta a los fármacos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior, por ejemplo, los antagonistas de los canales de calcio, que también pueden promover el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para comprender la fisiopatología de esta enfermedad, hagamos un breve recordatorio de la fisiología que involucra al aparato digestivo. Vamos a enfocar nuestra atención principalmente en el estómago, ya que es aquí mismo donde también comienza la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A nivel histológico, el estómago se conforma de varias capas: la mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa. Para fines del tema, la capa que más nos interesa es la mucosa, ya que es la capa con mayor contacto con la luz gástrica y además es la capa en la que se encuentra la glándula gástrica, y es esta glándula nuestro siguiente foco de atención. Ubicada en la mucosa, la glándula gástrica se integra de varios linajes celulares que cumplen funciones muy especializadas con la finalidad de apoyar la digestión de alimentos. La arquitectura de esta glándula
puede dividirse en una foseta, el cuello y una base. Las células que integran a la glándula gástrica son la célula epitelial superficial, la célula mucosa del cuello, células madre progenitoras, la célula parietal u oxíntica y la célula principal. De todas estas células, para este tema, la que más nos interesa es la célula parietal o célula oxíntica. Esta célula es la que produce el ácido gástrico. Para activar su función productora de ácido, la célula parietal requiere de señales provenientes de mediadores moleculares. Estos mediadores o secretagogos son varios. Existen diferentes vías por las cuales se activan las funciones de la célula parietal. En una vía directa, las células similares a las células enterocromáfines o SL producen histamina, la cual se une a los receptores H2 en la célula parietal, lo que la estimula para producir el ácido. La otra vía directa es mediante la acetilcolina, proveniente del sistema nervioso entérico. Y en una vía indirecta, la acetilcolina también actúa sobre las SL, que a su vez estimula la producción de histamina. Y finalmente, otra vía es dependiente de la gastrina, el cual es un secretagogo producido por las células endocrinas tipo G. Para detener la producción del ácido, la fisiología del aparato digestivo también cuenta con mecanismos inhibitorios. El más importante está mediado por las células endocrinas tipo D, que producen somatostatina. La somatostatina ejerce su acción tanto de manera directa como de manera indirecta. En la vía directa, la somatostatina se une a receptores en la célula parietal directamente, y así se inactiva la producción de ácido. Por otro lado, en la vía indirecta, la somatostatina se une a las SL, con lo cual bloquea la producción de histamina, y de este modo la histamina ya no va a llegar a las células parietales. Aparte de la somatostatina, existen otras moléculas que pueden modular la producción de ácido gástrico. Para fines del tema, recordar a la somatostatina es suficiente. Aparte de los reguladores moleculares de la cantidad de ácido gástrico que se produce, también hay mecanismos que evitan que ese ácido gástrico se fugue del estómago y alcance estructuras superiores. Uno de estos mecanismos lo ejerce el esfínter esofágico inferior. Este esfínter debe ser capaz tanto de relajarse para permitir la bajada del bolo alimenticio, pero también debe ser capaz de evitar la regurgitación y el reflujo. Para ello, el esfínter esofágico inferior mantiene una presión en reposo que varía entre 15 y 30 milímetros de mercurio. Este valor es dependiente del peso del individuo, su estatura y otras variables. De manera normal, el esfínter esofágico suele relajarse transitoriamente, lo cual da una posibilidad para que el ácido gástrico pueda invadir la luz del esófago. Para hacer retroceder este material corrosivo, el esófago recurre a su peristaltismo. Mediante estos movimientos, el ácido que había alcanzado la luz del esófago vuelve al estómago. Esta acción del esófago es efectiva, pero algunas veces, a pesar de esto, queda un remanente en la luz esofágica. Es aquí donde interviene otra estrategia para limitar el daño del ácido gástrico. Desde la boca, la saliva deglutida llega hasta alcanzar estas zonas donde hay ácido gástrico. La saliva cargada de bicarbonato es muy eficiente para neutralizar el ácido remanente. En la mayoría de los casos, todos estos mecanismos
son suficientes para limitar el daño ocasionado por el ácido gástrico. La fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy compleja, pues las anormalidades que conducen a este padecimiento pueden ser diversas. Comenzando de arriba hacia abajo, entre las alteraciones que pueden contribuir a esta enfermedad está la disminución en la salivación, que como ya se describió, es un mecanismo importante para neutralizar remanentes de ácido. Enseguida, en lo que compete al esófago, por cualquiera que sea la razón, si el peristaltismo se encuentra alterado, se verá comprometida la función de aclaramiento que ya se mencionó. Por otro lado, también se ha observado que en algunos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior es uno de los contribuyentes más importantes para la aparición de los síntomas de esta enfermedad. De la mano de esta condición, si el tono en reposo del esfínter esofágico se encuentra disminuido, será más fácil para el ácido gástrico invadir la luz esofágica. Finalmente, el retraso en el vaciado gástrico es otro factor que aumenta el tiempo de exposición al ácido gástrico, y con esto se propicia el daño. Algo que viene a darle complejidad al asunto es el hecho que en algunas personas, por lo demás sanas, podrían tener estas alteraciones y sin embargo no presentar ninguna molestia. De todas las alteraciones que participan, se acepta que el mecanismo que más contribuye a la enfermedad en los pacientes con reflujo son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, el cual es una alteración que se observa en más del 65% de los pacientes. En conclusión, la etiología que explica las manifestaciones clínicas de esta enfermedad es multifactorial, asociado a una susceptibilidad aún no bien descifrada. Pasando a otro apartado de esta enfermedad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se ha clasificado en dos tipos, de acuerdo a la apariencia de la mucosa esofágica en la endoscopía superior. La enfermedad por reflujo puede diferenciarse en aquella que cursa con esofagitis erosiva, la cual se caracteriza por roturas endoscópicamente visibles en la mucosa esofágica distal con o sin síntomas de enfermedad por reflujo. Por otro lado, también existe la posibilidad de una enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis no erosiva, la cual se caracteriza por síntomas de enfermedad por reflujo, pero sin lesiones visibles en la mucosa esofágica. Lo que debemos entender de esta clasificación es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es más compleja de lo que creemos, es decir, existen pacientes en los que su esófago se ha expuesto al ácido de manera crónica y a pesar de esto no presentar ningún síntoma. Por otro lado, existen pacientes que podrían tener manifestaciones clínicas y sin embargo no tener evidencia endoscópica de inflamación. Para hacer el diagnóstico, lo más importante es identificar la presentación clínica. Los síntomas de mayor confianza son la pirosis y la regurgitación. Estos síntomas a menudo aparecen después de las comidas, especialmente comidas en gran cantidad o con abundante grasa. Los síntomas pueden empeorar cuando el paciente se encuentra acostado o cuando se inclina. Frecuentemente, esta enfermedad es bien reconocida por el paciente, por lo cual suelen recurrir a los antiácidos. Si los síntomas mejoran con estos productos, la sospecha clínica cobra más solidez. En la práctica clínica, también es posible encontrarnos con pacientes que presentan síntomas atípicos. Bajo esta denominación, se integran algunas manifestaciones poco comunes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, comprendiendo desde erosiones dentales
laringitis, tos, la cual es provocada por la irritación de las vías respiratorias por el ácido que pudiera alcanzar esta zona, pero incluso hay reportes de caso que hablan acerca del asma relacionada a la enfermedad por reflujo. Para establecer el diagnóstico, es suficiente el respaldo que ofrece el cuadro clínico, pero si existiera alguna duda, es posible recurrir a la prueba terapéutica para reforzar el diagnóstico. La prueba terapéutica consiste en un ensayo corto con inhibidores de la bomba de protones durante 8 semanas. Se presume que el alivio de los síntomas es diagnóstico. Esta prueba tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 54%. Estos números significan que el fracaso del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones para aliviar los síntomas no excluye el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con la presentación clínica y la prueba terapéutica, en la mayoría de los casos es suficiente para establecer un diagnóstico. Sin embargo, existen ciertas condiciones asociadas a esta enfermedad que pudieran ameritar solicitar otros estudios paraclínicos como la monitorización ambulatoria del pH esofágico, la manometría, la endoscopía y pruebas histológicas. La monitorización ambulatoria del pH esofágico se utiliza para confirmar el diagnóstico de enfermedad por reflujo en pacientes con síntomas persistentes o cuando el paciente presenta síntomas atípicos. Además, también se sugiere como prueba de diagnóstico cuando el ensayo con IVPs ha fallado o para dar seguimiento y ajustes al tratamiento. De entre las técnicas disponibles, se prefiere aquellas de impedancia, ya que tienen la ventaja de detectar reflujo débilmente ácido. Sobre la manometría esofágica, este es un estudio que se indica cuando hay síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, acompañado de dolor torácico y o disfagia, y además la endoscopía fue normal. Adicionalmente, se debe solicitar una manometría esofágica para excluir un trastorno de la motilidad esofágica. Finalmente, la endoscopía es un estudio invasivo que se indica solo en el contexto de pacientes con síntomas persistentes, atípicos y que se presentan con síntomas de alarma. Además, también puede ser un recurso para hacer diagnóstico diferencial o para la detección de esófago de Barrett. Al tratarse de un estudio de tercer nivel, solo mencionaremos algunos detalles. Como ya se describió en la clasificación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, existen variantes de la enfermedad en la cual podrían encontrarse hallazgos normales sin datos de erosiones o inflamación. Pero también existe la posibilidad de encontrar evidencia de esofagitis conformada por úlceras de forma irregular, lineales, múltiples y principalmente localizadas en el esófago distal. Adicionalmente, es posible encontrar estenosis o metaplasias. De igual manera, creemos que es conveniente estar familiarizados con la clasificación de Los Ángeles, la cual es una escala que clasifica la gravedad de la esofagitis según el grado de anormalidad de la mucosa. Esta escala se integra por 4 grados, que va del grado A al grado D. Si deseas analizarla, recuerda que puedes descargar la presentación. Otra clasificación disponible es la escala de Miller. Entre las complicaciones de esta enfermedad, tenemos que como consecuencia de la esofagitis crónica puede ocurrir ulceración, hemorragia y perforación. Del mismo modo, el estrés celular de la constante lesión tisular por el ácido puede conducir al depósito de colágeno y esto a su vez al desarrollo de estenosis. Finalmente, una de las complicaciones más severas sería el esófago de Barrett, la cual es una complicación que afecta sobre todo a hombres mayores de 50 años
con una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución. Además, el tabaquismo y la hernia hiatal son factores de riesgo que añaden aún más riesgo para esta condición. Para terminar la clase, consideremos el diagnóstico diferencial. Es muy importante tomar en cuenta que algunos síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico también podrían ser imitados por otras condiciones. Por ejemplo, ante un paciente con dolor torácico o retroesternal, antes que nada, debe descartarse un probable síndrome coronario agudo. Para ello, el electrocardiograma podría ser de gran utilidad. Otra enfermedad que debemos tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial son los trastornos funcionales del esófago, ya que estos síndromes pueden cursar con síntomas muy parecidos. En este caso, los estudios paraclínicos como la monitorización ambulatoria del pH y la endoscopía pueden ser de gran ayuda. Finalmente, la esofagitis eosinofílica es otra enfermedad que se empieza a observar cada vez con más frecuencia. La presentación clínica es la misma que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque esta enfermedad suele ser más común en pacientes jóvenes y además suele añadirse la disfagia y la impactación de alimentos. Para hacer el diagnóstico diferencial, recurrimos a las pruebas de endoscopía y la histología, donde en este último estudio observaríamos un recuento de eosinófilos mayor a 15 por campo. Llegamos al final de la primera parte de esta clase. Recuerda descargar la presentación para consultar información muy importante en los anexos.